Adolfo, ¿te encuentras en la sala? Aló, sí. Sí, adelante, Adolfo. Bien, bien, buenas noches. Voy a desarrollar hoy día un poco el tema que está más o menos asociado con la actual era galáctica en la cual estamos involucrados. Previamente había hablado de que el proyecto micaélico se originó y los programas de otras orbes o de otras órdenes comenzaron en casi toda la Vía Láctea. En cierta forma se había sectorizado para llevar un plan dentro de cada sector galáctico, pero más o menos me voy a centrar hoy día en el plan terrestre que estaba más o menos orientado a la llegada de los Anunnakis a este planeta para guiar un poco el proyecto, pero en vista de que estuvieron involucrados en conflictos y en guerras, fruto de las guerras de Orión, no estaban muy de acuerdo en llevar el proyecto y de buena o mala gana, bueno, asumieron en cierta forma la responsabilidad y tiene que ver con los últimos, en el último, casi el último millón de años, para ser más precisos, los últimos 500.000 años cuando llegaron todo el séquito de Caligastía y parte de ese séquito eran los Anunnakis, así yo lo comprendo ahora. Bien, como nuestra historia terrestre está más ligada en los últimos tiempos a los Anunnakis, sería bueno identificar quiénes eran, quiénes son, qué hacen, a qué familia estelar pertenecen, cuáles fueron las circunstancias, el desarrollo y cómo estaba configurada la familia galáctica. Entonces necesitamos más o menos tener esa ubicación para comprender los últimos 500.000 años, donde ellos han regido y se conocen como los dioses antiguos, los dioses Anunnakis o los dioses olímpicos, para ser más, ¿no? Con toda la casta de dioses y sus panteones sumerios que luego se enseñaron como los dioses griegos o romanos, pero en sí eran los mismos personajes que han venido interactuando con la humanidad por mucho, mucho tiempo. E inclusive los hombres iban a la guerra en nombre de ellos. Pueblo estaba contra pueblo y cada pueblo tenía su propio dios, su propio Anunnaki, al cual rendían culto y cuando se les tenían la intención de ir a la guerra, simplemente iban como ir a la guerra. Tal no es muy diferente de lo que pasa ahora, ¿no? Que indirectamente siguen gobernando el planeta y entonces los pueblos van a las guerras para cumplir una agenda que obedece a un lineamiento político y algún tipo de Anunnaki que está detrás de todo el gobierno secreto. O sea que no han cambiado muchas las cosas, ¿no? Solamente estamos viendo otra realidad, pero ellos siguen manejando un poco la historia planetaria y las agendas secretas que han venido manejando por 500.000 años más o menos. Bueno, entonces ahí dentro de ese contexto vamos a ir explicando quiénes eran los Anunnakis y en qué consistía su proyecto, su etapa evolutiva. Todo está relacionado con Nibiru. Nibiru es un planeta que está dentro de un sistema estelar eh, vecino a la Tierra, de tal manera que en sí nuestro sistema estelar del Sol forma una especie de triunidad, ¿no? Con otros sistemas estelares que dentro del cual está Nibiru y el otro está ubicado o más hacia con el Corvus. O sea, aunque el Nibiru y el Corvus no son lo mismo, Nibiru es un planeta y el Corvus es como una estrella, una enana roja o media marrón que gira en torno más o menos cercano al Sol y periódicamente se acerca al sistema solar y siempre ocurren cambios de tipo de repente catastrófico puede ser o bien de limpieza o bien, no sé, tantos otros motivos por los cuales siempre su presencia ha causado en el planeta ciertos problemas de tipo geológico y también sirve como una intención, como un propósito de que va a, se puede decir,
asimilar o extraer las dimensiones astrales del planeta y van a ser reintegradas al Hercules o al Nibiru o a un planeta más o menos que esté dentro de esa órbita. Entonces cumple a la vez que causa disturbios y catástrofes en el planeta, también crea una especie de limpieza donde al parecer todo el mundo astral, todo el plano de las regiones umbralinas van a ser extirpadas del planeta, de tal manera que el planeta va a quedar sin esas zonas astrales en la cual pululan casi la mayoría de las razas reptiles y todas las almas desencarnadas que aún no han logrado entrar dentro del camino de ascensión y están siempre sujetas a, a salir y entrar y ser llevadas a que sigan su evolución en otros planetas, en otras realidades. Bien, entonces los Anunnaki están muy relacionados con Nibiru. Nibiru es un planeta gigantesco, se presume que es más o menos como Júpiter o un poco más, o casi como Saturno, o de repente no es tanto como Saturno, pero dentro de ese estándar de tamaño está más o menos posicionado Nibiru, ¿no? Nibiru es un planeta multidimensional y en la cual existen muchas realidades, pero la que más o menos nos vamos a orientar en esta fecha es la cuarta o la quinta dimensión de Nibiru, donde están los llamados Anunnakis o los dioses mitológicos que han interactuado con la Tierra, ¿no? Entonces, Nibiru, se puede decir que la raza predominante es la humana, pero no solamente hay vida humana en ese lugar, sino que también hay como una especie de razas que habitan entre humanos, reptiles, grises, insectoides, pulpos y una gama de seres que son los ciudadanos habituales de Nibiru, ¿no? Pero la raza predominante es la Anunnaki, de tal manera que Anu es el regente planetario de Nibiru en quinta dimensión o en cuarta dimensión, en ese estado, en esa frecuencia está Nibiru, ¿no? O sea, no está muy lejano de nuestra propia realidad, que estamos en tercera. Por lo tanto, se han convertido en los dioses putativos de la humanidad, aunque no es lo mejor de lo mejor, pero sin embargo han dado lineamientos en las propias religiones que existen en el planeta, porque todas las religiones se han hecho en base a estos dioses, ¿no? Comenzando por las doctrinas cristianas incluso, ¿no? Todas las babilónicas, las sumerias, todas las religiones de Mesopotamia y las religiones actuales han sido formateadas por los Anunnakis. Las nuevas revelaciones, los nuevos conocimientos, las nuevas formas de información devienen también de Enlil Jehová, que sigue aún permaneciendo en nuestro sistema de creencias para permanecer, para actuar, para un poco ir perpetuando, ¿no?, su dominio, porque en sí Enlil es un dios, es un soberano poderoso en cierta forma, tiene poder de ascensión porque es un ser que administra, es administrativo como funciones administrativas, pero tiene sus propios problemas de tipo de relaciones con otros dioses, con otras personas, con otros administradores, en cuanto a sus propias políticas, ¿no? Aunque a su propia personalidad. Entonces, de todas maneras, cumple una función dentro del planeta y es generalmente el dios de este mundo, ¿no? Es el dios de las religiones, es el dios de incluso de algunos, se puede decir, conocimientos que están con la intención de adoctrinar, porque todas las doctrinas vienen de Enlil Jehová asociado al dios Anunnaki. Entonces, en ese contexto, estamos picados espiritualmente y por lo tanto quisiera un poco describir cómo es la familia de Nibiru y cuáles fueron las circunstancias que llegó a la Tierra, porque en sí Nibiru se conoce como un planeta errante, un planeta que tiene una órbita de algo de 3.600 años alrededor del Sol y frecuentemente entra a nuestro sistema solar después de mucho tiempo, ¿no? Cada 3.600 años se le ubica o se le registra como un planeta entrante en nuestro sistema solar. La última vez que entró se puede decir que creó una especie de eh, disturbio planetario que se asocia un poco al diluvio universal o a la guerra de Tiamat en otra oportunidad, ¿no?
o la destrucción del planeta que hubo de Tiamat, ¿no? Para ser más preciso, entre Marte y Júpiter. Entonces, ese periodo, ese tiempo de periodicidad que tiene Nibiru, estamos actualmente ya creo que vislumbrando un poco la presencia y se habla de que va a ser visible, ¿no? Posiblemente a partir del 2025-2026, pero sin embargo forma parte de la estructura del sistema solar en el cual nos encontramos, ¿no? Que es un sistema trino, en el sentido que hay tres soles que están cercanos a nuestro sistema solar, que es el Hercólogos, que es el sistema solar, o el sistema de Ors, que es el Sol terrestre, y otro sistema, que es Anágora. Entonces hay una relación ahí entre ambos estrellas y eso hace que cumplan ciertas funciones dentro de la estructura evolutiva de la raza humana, ¿no? Porque debido a esa presencia, los periodos de luz y oscuridad en lo cual estamos involucrados se debe un poco al tránsito de estos planetas por nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, así es más o menos la apreciación que se tiene sobre Nibiru o el planeta de los Anunnakis, aunque el término Anunnaki se asocia a cualquier ser que haya bajado del cielo a la tierra, bueno, por decir de alguna manera, o de las dimensiones superiores a la tierra. Entonces todos aquellos que han hecho contacto en cierta forma tienen esa denominación de Anunnaki, aunque se asocia generalmente a Anu, porque Anu es si no me equivoco, es el octavo regente de Nibiru, porque Nibiru ha tenido en su etapa histórica, en su etapa evolutiva, ha tenido alrededor de 8 o 9 regentes planetarios, y Anu es el último en un largo historial de miles y miles de años, debido a que Nibiru generalmente está en órbita o es un planeta pleiadiano, tiene origen pleiadiano, y por lo tanto, al parecer, tiene una trayectoria, tiene una órbita un poco errante. Es decir, que viaja sin rumbo casi, de sistema en sistema, y en su ruta viene, por ejemplo, a cumplir de repente ciertas profecías, ciertos, ¿no? Que algunos profetas o algunos estudiosos de estos temas tratan de descifrar. Entonces Nibiru un poco representa eso y tiene que ver mucho con lo que va a pasar en los próximos años, debido a que el llamado proceso de ascensión parece que la Tierra, Nibiru o el Hercólogos va a absorber a todas las almas que no hayan logrado alcanzar el estado de vibración que se requiere para poder ascender a una cuarta, una quinta o incluso más allá de la sexta dimensión, ¿no? Entonces, todos aquellos que de repente no cumplan los requisitos, puede ser que simplemente sean trasladados a esa órbita o a ese planeta a comenzar un periodo nuevo de igual manera, ¿no? Con la memoria borrada y no pasa nada, ¿no? Algo así, como que siguen su vida creyendo que no pasó nada y sigue el proceso evolutivo. Es un poco, yo creo, ¿no? La función que tiene este planeta con respecto a la relación con la Tierra, ¿no? Y con todas las almas que van a lograr ascender y aquellas que no, continúan su vida en otros lugares. Todo ya está determinado asumo, por la jerarquía, por la federación o la supraconfederación o lo que está más allá de las federaciones, donde ya tienen delimitado ciertos rangos de frecuencia que se tienen que alcanzar y simplemente la selección natural, porque es una selección natural, obliga, ¿no?, a que cada uno asuma su propia responsabilidad. Bien, eso en sí, a grandes rasgos, que es Nibiru, ¿no?, para nuestro sistema solar. Ahora, no sé, ¿alguna pregunta, Tashi? ¿Tienes una pregunta, Bodhisattva? Bernardita, ¿tienes una pregunta para Adolfo? Sí, sí, Ya después. sí, ahí Enki, eh, supuestamente Enki es un agente infiltrado en los reptiles, pero en Sí, el caso que es Mika, Enki es Mika, Mika es no, Enki. no, Eh, Eso escuché en un canalizador No, de
tiene hartas conversaciones. Ese es un discípulo de William Criado, ¿Ya? y ahí él es Mika. O he entendido mal. No, no, es que William Criado es enquista, o sea, tiene esa postura, es enquista, que si no me equivoco es 100% enquista, entonces siempre, no, siempre va a estar protegiendo a Enki, pero Enki, si uno se mira desde las dimensiones superiores y analizando un poco su recorrido, su plan encarnacional de Enki, él entró a través de un proyecto, el proyecto Metrón. Pero en el proyecto Metrón, o sea, el proyecto Metrón consistía en que todas las almas de la orden Melquisedec o de la orden Kumara o de la orden micaélica que quiera entrar a las familias, en este caso reptiloides, que estaban manipuladas o estaban trabajando para lo oscuro, entonces entran con la intención de positivizar un poco a esas razas, ¿no? Entonces, Enki se puede considerar que es un entrante que entró en la familia Anunnaki, pero cuando nació en la familia Anunnaki, tenía como padre a Anu y como hermano a Enlil, entonces estaba un poco con cierta presión por las políticas y las agendas que ellos seguían, y por lo tanto Enki no, se puede decir que también estaba dentro del drama Anunnaki, ¿no? Debido a la ascendencia Anunnaki. Entonces se puede decir que Enki no, a pesar que tenía de la supraconfederación un mentor para guiarlo a través de la intuición a que lleve el proyecto de crear una raza humana dentro del planeta, pero se vio, como nació en un entorno familiar conflictivo, tuvo ciertos problemas de relación con sus propios superiores, ¿no? Porque en sí Enki, Anu estaba por encima de Enki, y Enlil también, porque Enlil es el hermano mayor. Entonces, dentro de las formas de actuar de las familias estelares, el que es primogénito tiene siempre cierta ascendencia sobre los menores, ¿no? Entonces, Enki, como nació menor, o sea, no tenía mucha preponderancia en su opinión, y entonces eso causó que disturbios o problemas entre ambos, ¿no? Hermanos que eran miembros de la misma familia. ¿No? Entonces había incompatibilidad de caracteres, incompatibilidad de trabajos, porque al ser infiltrado, al querer transmitir o cambiar todo el sistema reptil Anunnaki, entonces tuvo una fricción ahí de personalidad. ¿Ve? Entonces ese es el problema yo considero que ha tenido Enki, ¿no? Con respecto a la creación del ser humano, porque Enki vendría a hacer la función de crear, en este caso, un homínido que le permita de repente después entrar dentro del ADN micaélico, pero dentro del primate de Neandertal, que es el hombre nativo de la Tierra, ¿no? Que tiene un largo historial de 1 millón de años, y en la última etapa la función era un poco elevarlo biológicamente a través de la amalgama racial con la sangre adánica. Pero como nació en un entorno complicado, tuvo, me parece, ciertos problemas y como que no cumplió, creo, o no asumió porque estaba presionado, ¿no? Dentro del entorno familiar que vivía. Entonces, dentro de esa, más o menos de esa lógica, podemos ubicar un poco la personalidad de Enki, ¿no? Tiene una pregunta Liliana Otma. Adelante, Liliana. Sí, para el maestro Adolfo. Es que si el maestro Adolfo pudiese orientarme un poco, porque estoy algo confundida. Hasta donde yo entendía, los Anunnaki eran como 200 y tantos seres que llegaron a la Tierra con el fin de obtener minerales en el fondo, y así fueron como haciendo experimentos genéticos para transformar, supongo que a los neandertales, en algo que les fuera más propicio para los trabajos que ellos debían realizar. Pero ahora el maestro Adolfo dice que Anunnaki es cualquier ser que baja a la Tierra.
Entonces, soy yo la que tiene poco conocimiento y estoy muy confundida. Si el maestro Adolfo pudiese ayudarme, por favor. Gracias. Es que Anu, claro, se asocia a Anunnaki a Anu, ¿no? Pero en sí representa un poco más eso, para ampliar un poco más el concepto, ¿no? Significa aquellos seres que bajaron del cielo a la tierra. Y aquellos que bajaron del cielo a la tierra no precisamente han sido los Anunnakis, sino que aparte de ellos han habido otros. Pero para ser más genéricos, entonces todo aquel que haya bajado del cielo a la tierra, cuando habla del cielo me refiero a las dimensiones superiores, ¿no? Para más o menos poner en contexto ese término, ¿no? Porque tenemos una idea un poco media nebulosa del cielo, porque no tenemos mucha claridad cuando mencionamos reino del cielo, entonces uno asocia la religión. Entonces, cuando los dioses o los seres extraterrestres bajaron de las dimensiones superiores a la Tierra, esos fueron muchos. Y los Anunnaki estaban dentro de ellos. También estaban acá los sirios, los pleiadianos, aunque los Anunnaki son pleiadianos, estaban los arturianos, los felinos de Chinkara, incluso ha habido draconianos, entonces implica todo eso, ¿ve? Ahora, dentro de la historia planetaria de Nibiru, el Nibiru, como estaba enfrascado en una guerra galáctica, debido a las guerras de Orión, hay un largo historial detrás de ello, entonces se puede decir que su planeta estaba un poco destruido casi totalmente en toda su atmósfera. Por lo tanto, tenían que un poco recuperar su atmósfera porque habían perdido a través de la guerra una destrucción y eso se volvió algo nocivo para su existencia dentro de Nibiru. Entonces, por lo tanto, ellos, la Federación, en vista a su situación como seres vivientes dentro del universo, no les obligaron, sino que cuando descubrieron la Tierra, los Anunnakis, o sea, sobre todo Anu, en una especie de inspección, entonces pidieron permiso a la Federación para cohabitar con la raza humana por un tiempo hasta que su planeta se recupere, pero con la intención de extraer oro, ¿no? Monoatómico para sanar un poco esa atmósfera que estaba totalmente casi destruida, ¿no? Entonces con eso vinieron aquí, pero a cambio se les pidió, bien, puedes entrar libremente, pero te vas a hacer cargo de este proyecto, ¿no? Crear de la raza humana, del Neandertal, transformarlo y convertirlo en un ser ascendente, ¿no? Algo así era la figura. Ahora, pero como ellos estaban involucrados en la guerra y con esa carga que tenían de la guerra, del conflicto que estaban involucrados, su nivel psíquico estaba un poco complicado, no estaba muy centrado, porque estaban a la defensiva. Y cuando se les pidió que guíen un poco la humanidad, como que no aceptaron, o sea que ellos consideraron que no era su labor asumir esa responsabilidad, solamente estaban interesados en sacar oro para sanar su planeta. Pero en cierta forma asumieron la responsabilidad como de que de mala gana. Entonces, pero ese problema de la guerra traía en ellos, venían con una carga negativa que la manifestaron aquí en el planeta. Y Enlil, como nació Enki, como nació en ese contexto, en esa situación, también se vio obligado a vivir esas circunstancias, pero su intención era directamente crear una raza humana y para eso vino a la Tierra, ¿no? Pero dentro de ese entorno familiar. Muchas gracias, maestro. Me quedó más claro. Muchísimas gracias. Ya, entonces, ese sí es el motivo, porque si uno habla de las guerras Anunnakis o de Nibiru, en la guerra de Orión, por ejemplo, se puede decir de que había un comando estelar que venía rescatando a todos los planetas que estaban sujetos o con peligro de extinción o de exterminio de parte de invasiones reptiles que simplemente entraban y destruían todo lo que había. Entonces las federaciones superiores trataban de salvar a la mayor cantidad de gente o de un mundo, ¿no? Rescatar de los mundos a su gente que eran inocentes de las guerras galácticas, o sea, no tenían nada que ver en el conflicto.
Entonces, en esa operación rescate, una nave estelar, una nave nodriza, que tenía cantidad, no sé cuántos miles y miles de seres humanos, trataban de huir por el portal de Orión, a sacarlos a una zona donde no había guerra. Pero en ese tránsito, cuando llegaron al portal a salir, ya se dieron cuenta de que el portal había sido ocupado por reptiles, entonces no tuvieron mayor oportunidad de volver nuevamente hacia atrás y buscar refugio y cohabitar en algún planeta, en algún mundo. Y bueno, eso más o menos la historia de los Anunnakis, ¿no? Cómo llegaron a Nibiru. No, porque los Anunnakis no son originarios de Nibiru, ¿no? Tienen un historia mucho más antiguo. Entonces, esa raza que era humana, cuando llegó a un planeta que era Nibiru, que estaba habitado por reptiles, pero estos reptiles tampoco querían estar en la guerra, porque también huían de la guerra, porque tantos reptiles, o sea, el pueblo reptil, mejor dicho, ¿no? Querían también, no querían saber nada con la guerra, y también estaba en el problema, huir de la guerra. Me refiero a los pueblos reptiles y a los pueblos humanos, pero sus gobiernos sí estaban directamente involucrados. Entonces, hubo una cierta alianza entre seres de Nibiru, o sea, Anunnakis en este caso, ya no al término, y reptiles. Entonces, ahí hubo una mezcla genética, ¿no? Por eso que a los Anunnakis se les llama como que son humanos reptiles, porque hay una mezcla ahí genética entre humanos y reptiles. Pero la raza predominante es la reptil, ¿no? Entonces, ahí, bueno, es otro tema dentro de este tema, ¿no? Para explicar más o menos cuál es el origen de Nibiru, cuáles son las 8 generaciones o los 8 regentes planetarios que tuvo más antes de Anu, que se remonta a épocas mucho más antiguas, ¿no? Cuando la Tierra de repente aún no existía como planeta evolutivo, ¿no? Adelante, Liliana. Leoma, adelante. La pregunta. Maestro Adolfo, acá en Chile, en la séptima región, en la cordillera de los Andes, en la montaña, hay una roca que debe pesar muchísimas toneladas y tiene la forma de una cabeza de mono, como de gorila, así. Y le hice dermóptica. Le pregunté por qué estaba ahí, de dónde venía, y esta cabeza de mono me dijo que que ella perteneció a un instituto donde hacían experimentos genéticos y que cuando se separaron los continentes quedó acá en la cordillera de los Andes y que ella pertenecía a la raza de los hiperbóreos. ¿Cuál es esa raza, maestro Adolfo? Pero me dice que fue una cabeza de gorila. Sí, era como una escultura que según ella la tenían puesta en la entrada de un instituto de genética, los hiperbóreos, donde hacían experimentos con la raza humana. Ya. Está acá en Cuando ya Chile. uno habla de hiperbóreos, ya no estamos relacionando ya la historia con los Anunnakis, sino con seres de Aldebarán. Los seres de Aldebarán también son humanoides, y los seres de Aldebarán, aunque son de la misma familia de Anu, porque tanto la familia de Anu y la familia de Aldebarán son hermanos o primos o algo cercano, son como de tanto dentro de la familia, solamente que vienen de otra línea genética, ¿no? Pero similar. Es decir, que Anu representa una de las 7 familias que vino de Amelius. Amelius fue un Cristo cósmico que encarnó en otra constelación y dejó todo un linaje, ¿no? Entonces, tanto Anu como los de Aldebarán vienen de esa misma línea genética, de esa misma línea familiar. Pero en algún momento surgieron divisiones y problemas por cuestiones de política. O sea, los del Aldebarán no estaban de acuerdo mucho con las políticas que aplicaban, en este caso, los Anunnakis. Como que rompieron enlaces, rompieron contacto y cada uno siguió su propio camino. Y los de Aldebarán están relacionados con la Hiperbórea, que representa un proyecto mucho anterior de los Anunnakis, que era la cultura, la civilización hiperbóreana, ¿no? Que estaba en el Polo Norte y en el Polo Sur incluso, ¿no?
Entonces, los hipérboreos pasaron, como ya dije la vez pasada, por varias etapas evolutivas. Una que era mucho más antigua, donde los hipérboreos eran casi la mayoría razas dragón, que luego formaron Agartha, porque los dragones fundaron Agartha, la ciudad intraterrena, y una posterior, cuando ya los linajes dragonianos, dragones, ya se mezclaron con razas humanas que vinieron importadas de otros sistemas estelares. Eran 7 razas estelares que llegaron importadas a la Tierra y fue la que fundaron Mu, Lemuria, y otras tantas civilizaciones que se han extendido por el planeta, ¿no? Pero las más significativas son Mu y Lemuria, y posteriormente la Atlántida. Entonces, esa es otra etapa de los hipérboreos, ¿no? Y puede ser, ¿no?, que esa figura, esa experiencia que he tenido, representa un poco la historia de los hipérboreos que vinieron en épocas más anteriores, en proyectos más antiguos. Entonces están antes que los Anunnaki, antes que Anu. ¿Cómo? Son anteriores a Anu. Claro, son anteriores a Anu. Ah, ya. Muchas gracias, maestro. Claro, son anteriores, por eso que hay ciertos conflictos políticos entre ambas linajes o razas, ¿no? Por cuestiones de política y de formas de actuar, ¿no? De pensar, ¿no? Entonces de ahí deriva un poco la historia de lo que más o menos se conoce entre los dioses leales y los dioses traidores, ¿no? Toda esa historia viene más o menos de esa época, de problemas que tuvieron. No sé exactamente cuál y precisamente cuáles hayan sido, pero supongo que han sido por cuestión de patentes. Es decir, que como son dioses creadores, hacen experimentos genéticos y pueblan sus propios mundos, crean sus propias razas. Entonces, a veces puede ocurrir que se roban proyectos o que los proyectos no se hacen con el permiso de la fuente. Entonces, cuando no se hacen permiso con la fuente y hacen sus propios proyectos, como que salen del esquema. Entonces, ahí hay problemas de relaciones familiares, ¿no? Entre que para romper, simplemente cada uno toma su camino y los Anunnaki siguieron los caminos, los llevarán a su otro camino, ¿no? Entonces, los llevarán se ubicaron en otro territorio, justamente en Aldebarán, que es una estrella, es un sistema, creo que está ubicado en las Pléyades o entre Orión, por ahí, o sea, no sé precisamente ahorita dónde está Aldebarán, ¿no?, con relación a las Pléyades, pero deviene un poco, ¿no? Es un poco así la historia de ese proyecto anterior a los Anunnakis. Aldebarán creo que es una estrella de la constelación de Tauro, creo que pertenecen a... Sí, sí. Yo lo tengo, solamente que no tengo acceso ahorita a la imagen y no la recuerdo, tengo un poco sorica. Claro. Quisiera preguntarle a la hermana, quizás nos pueda dar un poquito más de aclaración sobre dónde se encuentra esa imagen de la cabeza de mono, y quizás hay más información sobre ese tema y cómo fue la comunicación que tuvo con ese elemental. Se puede decir que es un genio, ¿no? O un ser de la hiperbórea. O hay una No, página. es que por demótica uno puede saber cosas de las personas, de las estructuras. Se pueden saber muchas cosas a través de la demótica. Y me llamó la atención esa tremenda como escultura, porque no tenían ninguna razón para estar en esa montaña, entre esos árboles, que está en la parte de la cordillera de los Andes, en un lugar que se llama Las Siete Tazas. Tal vez lo puedan encontrar en internet, Las Siete Tazas, en la 7ª región de Chile. Entonces esta cosa está metida ahí y puse mis manos y mi frente en la escultura y me conecté con ella, y ahí fue donde le dije que por qué estaba ahí, cómo había llegado,
Y bueno, respondió que era una escultura, que la tenían en la entrada así como de adorno, en un instituto donde hacían experimentos genéticos, los hiperbóreos, y que cuando se separaron los continentes, entonces esa escultura quedó ahí en las montañas de Chile. Eso me dijo. Bueno, Tal entonces, vez se hace, perdón, ahí tal vez, cambia. ¿sí? ¿Dónde dice la séptima región de Chile y las 7 tazas? ¿Cómo Sí, buscarlo? ¿Cómo buscarlo en sí, en internet? internet se puede buscar. ¿Qué se llama? ¿Otra vez se puede repetir? Es El lugar, en la el lugar. séptima región de Chile, Y el nombre, las 7 tazas. ya, 7-7, Sí, ya. sí, tal vez hay alguna referencia a esta escultura, porque es algo muy extraño que esté ahí ubicado. Y si yo puedo, les puedo mandar una foto de ella después. Pero lo puedes compartir, ¿no? El grupo para que todos tengan, ¿no? Liliana. Sí, sí, lo haré. Eh, bueno, Hermanita, resulta gracias. interesante, ¿no? Resulta interesante el hecho de que cuando dice de que había un solo continente y recién comenzaron a dividirse los continentes, ¿no? Así es, Entonces, esa época muy antigua, muy antiquísima. Eso es fue hace verdad. más o menos 750 millones de años, o sea, muy antiguo, Sí, cuando había solamente Pangea como un continente único en un mar primitivo y un mar, se puede decir, dulce, y los mares no eran profundos. Por lo tanto, el continente, ¿no? Había un continente que estaba en una sola unidad y cuando incrementó los mares y el movimiento telúrico de la Tierra, recién ese continente se comenzó a separar. Entonces, hablar de esa época ya remonta, no sé, si uno asocia esa fecha y con la Pangea es mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí más o menos nos indica que vienen de la primera etapa de la Hiperbórea, ¿no? Cuando la así época es, de los dragones, puede ser. sí, Es muy antiguo, muy antiguo. efectivamente. Así es, maestro. Bueno, entonces resulta interesante esa noticia, ese dato, ¿no? Las películas de King Kong, las películas de Godzilla, las películas varias que se relacionan siempre con la tierra, la tierra de Agartha, de un mundo anterior, desaparecido, y cambian de dimensión, portales dimensionales pasan, ¿no? Y siempre está relacionado con el King Kong, que es un ser tipo mono, ¿no? Tipo gorila, una forma de base, una base biológica que tú dices, Adolfo, que quizás los de Aldebarán habían trabajado eso antes de que existiera supuestamente todavía la hiperbórea, porque supuestamente los hiperbóreos no eran físicos, ¿no? Claro, Eran, no, sí. claro, eran ectoplasmas, todavía eran invisibles, no conocían Etérico, la sí, más materia, que todo. etéricos. Y de esos tiempos donde la humanidad todavía no, el hombre no existía todavía, ¿no? Entonces estaban haciendo proyectos así, entonces, Claro, de la vida, tercera ¿no? dimensión no existía, no había tercera dimensión. Claro, la materia, claro, no, la vida no estaba todavía, eran fuego, eran seres, la hiperbórea todavía es la segunda raza, ¿no? Porque la primera raza es la polar, supuestamente, ¿no? Hablan de la voz del silencio, Patricio Blaski habla de los dioses, los que todavía no tenían, eran entonces en ese tiempo todavía los primeros rasgos humanos. Es una corriente que presenta la filosofía de la creación de la primera raza, ¿no? Que, que la segunda que tuvo una semejanza de un cuerpo humano es la hiperbórea, recién, ¿no? Que era poderoso,
que eran pura energía, que eran pura luz, que eran puros, puro otra energía, puro espíritu, quizás que se puede llamarse, ¿no? Se habla de otras leyes, ella habla de los de 7 de la generación, ¿no? De los primeros seres que han dado organización a la materia, etcétera, etcétera. Sí, es interesante ese tema. María, levanta la mano. Hernando, ¿tiene una pregunta, Hernando? María Rentrefo. No, espérate, yo estoy aquí pendiente, tranquilos. Ok. Ya es el siguiente exponente, Adolfo, que está esperando. Bueno, eso sería más o menos, ¿no? ¿Tiene una pregunta Isabel Elisa Romero? ¿Tiene una pregunta? No, me estoy desde el celular, entonces toqué algo. Gracias. Willa, ¿tienes otra pregunta, Willa? Buenas noches, estimado Cosme. ¿Por qué los gnósticos tomaron más en serio la difusión, la expansión sobre la presencia pronta del Hercolus, ya que referiste sobre Nibiru, ya que a nivel nacional creo que han intentado a lo largo de las décadas últimas concientizar esto de la llegada del planeta o esteroide, lo que se quiera, ¿no? Que absorbería las almas de los seres humanos oscuros y que señalan que está bien cerca. Podría ser ese asteroide que se aproxima a la Tierra también, que tanto se está mencionando, filmando, ¿no? En todo caso, ellos, los gnósticos, lo tienen más presente en libros, incluso con los neoacropolianos, y con sus charlas, sus talleres, etcétera. ¿Por qué? Bueno, generalmente se asocia el Hercolus con los movimientos gnósticos, ¿no? Pero no tiene mucho que ver. De repente han tenido la información, pero eso no depende de los gnósticos, no depende. Habrán, de repente alguno de ellos ha hecho un estudio, o habrá tenido un tipo de información que lo ha comenzado a tomar y lo ha difundido, ¿no? Pero estos son hechos galácticos, son hechos y acontecimientos que ocurren frecuentemente, y si alguien puede hacer un estudio y le acuña su nombre, se puede entender de qué se debe a que alguien o ese grupo haya hablado sobre este tema, ¿no? Pero más o menos el club entra así dentro del sistema de tiempo en tiempo. Entonces, posiblemente se habla de que si entra, si esa entrada lo hace por detrás del Sol, como que no hay mucho problema. Pero si entra de entre Marte y la Tierra, entonces el problema sería para nosotros, ¿no? Como estamos en la Tierra. Pero también hay otra posibilidad que esté más entre Marte y Júpiter. Entonces, como que la Tierra también va a sufrir los efectos, pero no tanto, ¿no? Porque si entra por la órbita de Marte y Tierra, entonces ya es la destrucción total de la Tierra. Entonces, no se sabe exactamente por dónde va a entrar, cómo va a interactuar. Pero tampoco es que va a entrar, sino que la energía, de repente algún tipo de energía que viene de ese planeta, porque el ser de tamaño gigantesco influye siempre sobre las líneas magnéticas de la Tierra, ¿no? Sobre la posición de la Tierra, entonces produce cambios. Entonces, no se sabe exactamente por dónde va a estar ubicado, ¿no? Hay una información de que el Colbus está estacionado detrás de Saturno. Se habla de que lo han estacionado por ciertos que debía ocurrir estos acontecimientos. Tiene autonomía, o sea, no es que es un planeta que obedece cierta órbita, puede estacionarse, está esperando todavía cierto momento para venir a hacer la ley, el acabarse de la humanidad de acuerdo a ciertas fuerzas. El tamaño de Hercolus supuestamente creo que es 6 veces más que Júpiter, y la Tierra creo que con relación a Júpiter es una canica.
la Tierra. Júpiter es, creo que, terrible, más grande que la Tierra. Y si Hercólogos es 6 veces más grande que Júpiter, es un monstruo. Al acercarse nada más, se habla de que es un basurero. O sea, todas las almas que han elegido la magia negra, se han equivocado, se los va a atraer ese mundo, ¿no? Y en ese mundo que se llama, ahí tiene de sus infiernos también. O sea, hay seres en la parte de la superficie del Hercólogos que son como los locos que hay aquí, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí hay locos que están babeando, que están sin bañarse, locos. Pero esos seres de ese nivel viven en Hercólogos, en la superficie, pero el Hercólogos mismo, o sea, tiene sus infiernos y también tiene su parte de sus cielos superiores, donde van a parar los espíritus que han sido dioses equivocados, ¿no? Van a ese mundo como unas vacaciones, se van ahí. Y van a, pues, se llama también, o sea, se habla de que en ese mundo están ahí todos los seres fracasados, todos los seres que se van a ir ahí. Y va a empezar una nueva era de Acuario en el sistema solar. Ese es el basurero del sistema solar. Varios, 33 sistemas solares recorre para recoger, es el carro basurero del cosmos. Recoge almas ahí, ¿no? Para empezar de la nueva era de la luz, salto cuántico, etcétera. Unos datos que encontré, pero se habla de bastante cosas del cosmos, bastante su conformación, quién es el regente, tiene hasta lunas, tiene el Hercólogos. Bodhisattva, disculpa. Entonces tú estás ya confirmando y definiendo que es un planeta oscuro. Entonces queda descartada la versión de que también ya el llamado Ajenjo sería una nave nodriza de atracción infinita, ¿no? De tanto, ya tampoco sería un asteroide, sino como tú dices, un planeta. ¿O siguen todavía las versiones diversas apuntándose a ese objeto? Adolfo, tú sabes bien que la Luna y Nibiru son artificiales, ¿no? Son planetas artificiales. Sí, claro. Por ejemplo, la Luna se introdujo dentro de la órbita terrestre hace más o menos 12.000 años. Y eso es precisamente lo que creó el diluvio. La Luna fue traída por draconianos y ubicada en órbita para crear un sistema de control de la raza humana, y en ese proceso de introducir la Luna dentro de la órbita causó un disturbio en el eje terrestre que se inclinó algo de 23 grados y le dio un movimiento de estrógiro, es decir, que comenzó a rotar en sentido inverso, ¿no? Y cuando algo rota en sentido inverso significa que estamos en camino a la destrucción, ¿no? O sea, lo que va a hacer cuando se retire la Luna, o lo que va a hacer el cambio, es volver a la órbita original, que vuelva a ser la órbita en sentido de las agujas del reloj. Entonces cambia todo el sistema de entrada y salida del Sol. O sea, ya no el Sol sale por el oeste, sino por el este, y se pone en el oeste. Entonces, como que eso va a cambiar en sí toda la masa planetaria. Y eso es lo peligroso que puede ocurrir, ¿no? Entonces, si hay esa posibilidad de que ocurra esto, entonces todas las almas que están encarnadas acá van a sacarlas de acá del planeta, ¿no? En forma instantánea, si ocurriese eso. Pero Adolfo, tú dijiste que, digamos, de la Luna en forma de Bluetooth absorbían la energía de los seres humanos y nos controlaban. Por eso, pues, o sea, los reptiloides o los draconianos pues, colocaron la Luna en esa órbita para cumplir esa función de ser el sistema de control terrestre. En otras palabras, ellos absorben nuestra energía por la vía Bluetooth, algo parecido. Claro, claro, o sea, y también para que la Matrix de 3D funcione, ¿no?
porque la Matrix 3D no funcionó, no estaba, no existía la Matrix 3D, sino que eso cayó, ralentizó un poco el sistema, caímos en la frecuencia y todos los que estamos acá en la Tierra perdimos la memoria y perdimos el rumbo y nos quedamos acá encapsulados en el sistema de reencarnaciones. Claro, después de que la vida es corta aquí en la Tierra, pero para ellos es miles de años. Claro, o sea, las reencarnaciones son producto de ese bucle temporal que creó y la intención es dejarnos acá en forma infinita en ese proceso de reencarnación, sin salir jamás, ¿no? En esa etapa de reciclamiento continuo y perpetuo. Entonces el diluvio universal fue lo que creó, ¿no? Lo que creó la introducción de la Luna dentro de la órbita terrestre. Eso lo explica muy bien Drúmbalo Melquisedec y también algunos escritos antiguos de algunos filósofos, ¿no? Que hablaban sobre estos hechos. Y el mismo Drúmbalo Melquisedec habla, ¿no? De que de un momento a otro en la órbita el Sol cambió o sea, el punto de salida se convirtió en un punto de entrada, ¿no? O sea, hubo un cambio total de la órbita. Y eso creó los tsunamis, creó los terremotos, que se muevan los continentes y creó un montón de eso es lo que ocurrió con el diluvio. Y la Tierra demoró 6.000 años en recuperarse. O sea, de los 12.000, 6.000 años en recuperarse, y por eso que la ciencia oficial solamente habla de que la civilización nació en Sumeria hace 6.000 años. Y los estudiosos bíblicos siempre por eso asumen de que el mundo fue creado hace 6.000 años, de que Dios creó el mundo hace 6.000 años en 6 días, y toda esa tradición, ese holograma bíblico no fue debido a la interpretación que se dio a estos hechos. Porque en la Biblia sí es un holograma artificial, ¿no? Bien interesante, Adolfo. Ya se encuentra el otro exponente. Al término podemos continuar, Adolfo. Ya, si quedan algunos, sí. Podemos continuar, que termine Hernando, te damos la bienvenida. ¿Te encuentras en la sala, Hernando? Sí, claro que sí. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Hernando y vamos a analizar el tema que se predijo para las 22. Pero necesito que me colabore y me diga